Ya, muy bien. Bueno, chicos, el día de hoy, continuando con la materia de problemas del mundo contemporáneo, vamos a hablar lo correspondiente a la nueva esclavitud, a la esclavitud del siglo XXI. Antes que nada, vamos a conceptualizar lo que es esclavitud. ¿A qué se refiere la esclavitud? ¿De dónde viene? Pues vemos que es un problema social que viene desde tiempos de antaño, desde la época desigual, desde época antigua. Siempre una persona oprimiendo a la otra, ya sea por fuerza, por estatus social, por estatus económico, ha, de cierta manera, intervenido en la forma pacífica de la sociedad y utiliza a esas personas especialmente para su explotación laboral. A ver, vamos a silenciar acá, que se escuchan los ruidos. ¿Ok? Eso de manera eh, describiendo lo que es la esclavitud, conceptualizándola. ¿Ok? En sí, la de la esclavitud es la explotación de una persona por otra. ¿Sí? La explotación, ya sea económica, ya sea laboral, ya sea social, ¿ok? Personal, también sexual, es una esclavitud, definiéndola. Muy bien. Esto se ha dado en diferentes periodos de la historia. Se ha dado desde la época primitiva, época antigua, época medieval, época moderna y en la actualidad. Pensamos que la época medieval se dio el auge de la esclavitud, especialmente por las poblaciones africanas y afrodescendientes. En la época moderna se fue eliminando esto, desde los movimientos ilustradores, en donde hacían de notar que los seres humanos tienen de alguna manera derechos, y se va eliminando esto de esclavitud. Aquí en el Ecuador, con José María Urbina, ya en el siglo XX casi, en donde se elimina la esclavitud como tal por los afrodescendientes. Y en algunos países todavía ha prevalecido esto de la esclavitud. No se ha ido eliminando del todo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos observar que la esclavitud no se ha eliminado del todo, pero ha cambiado dentro de la distribución de trabajo. ¿Ok? Vemos que durante muchos años atrás, la esclavitud ha existido en todos los países, de las de bajos recursos. Por la necesidad económica, los lleva a aceptar actos denigrantes que van en contra de su personalidad. Por ejemplo, ya estudiamos un poco sobre los problemas socioeconómicos, sí, sociológicos del África subsahariana y todos los países que están correspondientes a aquel, en donde se da este fenómeno de la salida del campo a la ciudad, de pequeñas comunidades ancestrales y salen a la ciudad por un mejor porvenir, entre comillas. ¿Qué pasa cuando se da este movimiento migratorio interno? La ciudad se colapsa tanto que no logra sustentar a todos los miembros que conviven dentro de ella. Y eso hace que los trabajos formales o se precaricen o ya no exista trabajo formal y comiencen trabajos informales o la mendicidad. La mendicidad es un punto clave para nosotros descubrir los problemas sociales y los posteriores problemas de explotación. Entonces, lo que más se ve en estos países, especialmente los de subdesarrollo y los países pobres, entre comillas, son la falta de empleo, que da a consecuente la mendicidad, la delincuencia y la prostitución, que son unas nuevas formas de explotación del actual siglo en el actual contexto. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos a una persona pidiendo, o un niño pidiendo en el semáforo caridad, esto es una explotación como tal. ¿Ok? Aquí estamos viendo y estamos reflejando la nueva esclavitud. Es una forma de esclavitud porque se le está quitando la niñez a un niño o a una niña independientemente de la edad que tenga. El niño como tal debe desarrollarse y debe experimentar lo que hace un niño. El jugar, el reírse, el hacer locuras, el caerse, eso es niñez. Pero si un niño de 4 o 5 años lo llevas a la calle, yo sé las necesidades, pero detrás de eso también hay muchas mafias. Se lo lleva a pedir caridad o se lo usa como objeto de pena para que se le dé caridad. Esto es esclavitud, esto es explotación infantil. Y muchas veces pasa desapercibido por las autoridades porque las leyes, si bien es cierto, han normado estos comportamientos como antimorales, no existe un organismo que esté directamente vigilando que se cumpla. El vecino país, Perú, lo ha hecho.
Cuando ve a madres que de alguna manera denigran los derechos de los niños, cuando los sacan a la calle a pedir limosna, el organismo policial los toma y se los lleva a casas hogares temporales hasta que se demuestre ante un juez que la madre es competente. Acá en el Ecuador no se lo ha hecho. Que en el Ecuador pasan desapercibidos siempre y cuando no existe una denuncia. Cuando existe una denuncia se aplica la ley. Caso contrario, al no existir denuncia y al pasar desapercibido o cuando lo normalizamos, cuando vemos que se le explota al niño en las calles, cuando pide limosna y no decimos nada, es decir, lo normalizamos, hace que las leyes simplemente, o bueno, los entes policiales simplemente no se preocupen tanto. Porque si es que no existe una denuncia, no se puede aplicar el derecho aquí en el Ecuador. Existen sí organismos que intentan evitar esto. Más sin embargo, en estos últimos años se ha normalizado, y más que todo con el contexto de la pandemia del COVID. Eso es lo más complicado. Más sin embargo, los derechos se están siendo vulnerados como tal. Entonces, el quitar la niñez como tal a un niño, a un infante, poniéndolo a trabajar, poniéndolo a pedir limosna, poniéndolo a recoger basura, a reciclar, a trabajar, a llevarlos a la obra, corresponde dentro de la categoría de esclavitud del siglo XXI, porque se le quita la niñez a los infantes. La niñez no se lo hizo para trabajar. El niño no sabe lo que es trabajar todavía a esa edad. El niño sabe lo que es disfrutar, lo que es jugar. Muchas veces piensan que es jugar. Piensan que pedir plata es jugar porque eso les da alegría a los papás y le da comida. Pero eso no es jugar. Y no debemos normalizar. En el Ecuador apareció una campaña no hace mucho tiempo, especialmente en Navidad se suele reactivar, en la cual dice, no des en la calle, mejor da a fundaciones. Y es algo correcto, mas sin embargo en la práctica a veces se puede corromper. Pero esa es la manera legal y correcta. Cuando existen entidades que de alguna manera ayudan a los niños, por ejemplo, las navidades les dan sus navidades, como en tiempos de antaño, pueden preguntar a sus padres, en vías, especialmente panamericanas, se ponían los niños al filo de la calle, de rodillas o sentados, esperando que se les dé las navidades, que los otros se detengan y den una funda de caramelos, o que les den un regalo, una muñeca, un zapato, unos zapatos, etcétera, con una camiseta. Los niños se paraban horas durante varias semanas hasta previo a la Navidad o posterior al día de la Navidad para recibir sus navidades, de comillas. Esto era muy normalizado en aquel tiempo. Posteriormente vemos que las leyes se ajustan un poco más y ahora se pena a los padres que hacen eso. Porque detrás de todo esto se puede ver y está justificado y está comprobado que a veces existen mafias que de alguna manera toman a los niños, los mandan a pedir o los mandan a vender caramelos o a pedir limosna y que los niños no reciben esa remuneración que recolectan, porque los niños recolectan, pero no reciben esa remuneración. Y va o directamente a los padres, que por lo general se ven tener problemas de drogodependencia en algunos casos, porque no es que están en mendicidad, sino que en su mayoría están en drogodependencia. Esto hace que este fenómeno social no se detenga. O a veces son niños que viven en estado de marginalidad, que no tienen padres, pero que existen mafias que los mandan. O sea, cuando me refiero a mafias, me refiero a un grupo organizado, pseudo organizado, que manda a los niños a pedir plata porque sabe que la pena causa conmoción social en las personas, o sea, en forma coloquial, es ablanda al corazón a las personas cuando ven a un niño pidiendo limosna y da, y si es contigo, obviamente va a pasar ese mismo fenómeno con otros. ¿Y qué sucede? Estos niños llegan nuevamente donde estas personas y depositan todo el dinero recolectado. Si ellos no dan una cantidad mínima, por lo general son golpeados o no se les da de comer. El hecho que nosotros no veamos esto no significa que no suceda, porque sucede. Y eso es lo que muchos organismos nacionales de defensa de los niños como la UNICEF ha intentado de alguna manera que se vaya eliminando estos problemas sociales y estas mafias de la explotación de niños, niñas y adolescentes, especialmente la mendicidad. Porque en base a la pena, mucha gente lucra de forma económica y tiene un ingreso, porque no es solo un niño, son varios niños que los ponen a trabajar a disposición y a recolectar este dinero. ¿Está bien? Entonces, esta es una forma de esclavitud del siglo XXI. ¿Ok? Entonces, durante años la esclavitud ha existido en todos los
países. Afecta a todas las personas, especialmente de bajos recursos. Independientemente de la necesidad económica, los lleva a aceptar actos denigrantes que van contra su personalidad. Como les decía, especialmente los niños, porque ellos no saben lo que es trabajar o no comprenden lo que es mendigar, porque no se les ha enseñado y ellos asumen que es ayudar o que es jugar o que es recolectar dinero para comer, pero no comprenden ese gran concepto de lo que es mendigar y denigrarse. ¿De acuerdo? Entonces, esta también corresponde a ser una esclavitud del siglo XXI. El explotar al niño en estos actos que son denigrantes. ¿Okay? Yo sé que pueden existir necesidades. Especialmente se puede ver en la calle a muchos extranjeros que pasan necesidades. Pero eso no justifica que tengan que sacar a los niños y que los usen como amuleto de pena para recolectar dinero. Porque no es justo quitar la niñez a los niños. Porque el niño tiene que hacer lo que hace un niño. Jugar, reírse, aprender, estudiar, no ir a pedir dinero o a solearse en el sol. No es justo para estos niños, ¿ok? Hay muchos organismos de ayuda, aunque ustedes no lo creen. Hay ciertas entidades cléricas, ciertas iglesias, fundaciones. Hay muchas fundaciones, especialmente para mujeres en estado de gestación. Las hay, especialmente del tipo religioso. Sí, sí existen. Entidades como el MIES, su función es ayudar a la población. Hay personas que se acostumbraron, por eso hablo de mafias ya, que se acostumbraron a recibir dinero de esta forma, porque saben que la pena social ayuda. ¿Ok? Continuando. Estos problemas sociales, hablan directamente de la esclavitud, no respetan ni etnia, ni raza, ni estatus social. ¿Sí? ¿Y por qué hablo de estatus social? Porque la esclavitud también se puede dar en personas o con dinero. Existen poblaciones que para mantener su estatus social hacen lo que se denomina matrimonios por conveniencia. Para no romper este hilo de estatus social, las personas, y es esclavitud, venden a sus hijas, especialmente las mujeres, venden a sus hijas al mejor postor, a la persona que tenga más dinero y bueno, esto es algo que se veía hace muchos años atrás, pero también se lo sigue dando. De alguna manera provocan o hacen que estas parejas se unan para afianzar lazos económicos. Esto también corresponde a ser la esclavitud del siglo XXI. Cuando la persona se cree dueño de los hijos y ya predispone con cuál pareja debe casarse por intereses económicos. Corresponde a ser la esclavitud también del contexto actual. Entonces no respetan ni etnias, ni nacionalidades, ni estatus sociales. Anteriormente, hace años atrás, especialmente en la época de la Edad Media, cuando en América Latina, y ustedes ya lo conocen bien, ya la población indígena pereció por enfermedades o por la sobreexplotación laboral, empieza el comercio de esclavos, especialmente del África subsahariana, por la parte de abajo, de comunidades, por países como Holanda, Portugal, España. Empiezan con la trata de esclavos, en donde se los llevaban a las Bastillas, se los llevaban a grandes ciudades, en primer lugar en Europa y posteriormente a América, en donde veían sus cualidades físicas, sus cualidades intelectivas también, si podían o no servir. Aquí los que servían eran los niños y adolescentes, los adultos con una buena dentadura que significaba buena salud, las madres en estado de gestación o con niños recién dados a luz, y nadie más. Son los que más servían dentro de esta nueva distribución de trabajo. ¿Okay? ¿Y por qué las mujeres en estado de gestación? Para ponerlas en un nuevo trabajo, el ya denominado nodrizas, en donde estas mujeres daban de lactar a los hijos de sus amos. ¿Ok? Y lo poco que sobraba para sus hijos. Pero esa era la nueva distribución. ¿Ok? Muy bien. Y este fenómeno se dio durante muchos años. Este problema no se considera a esclavos. Aquellas personas que trabajan durante horas sin recibir pago alguno en minas, en casas o empresas. En la actualidad existen todavía la sobreexplotación y encaja directamente en la esclavitud del siglo XXI. Aquí en el Ecuador ha existido, por ejemplo, en las minas, y hablando del contexto actual, personas que trabajan 20 horas, 18 horas, donde solo tienen lo suficiente para dormir 4 o 5 horas.
los 7 días de la semana, trabajando en minas, en grandes extensiones de tierra, en la extracción de palma, en la extracción de caña de azúcar, de arroz. Esta también es considerada una esclavitud del siglo XXI porque, primero, no están afiliados a una seguridad social. Dos, por lo general suelen ser personas que escapan de algún régimen. Hace algunos años era el régimen escapaban de las narcoguerrillas de las FARC. Venían bastantes colombianos acá. Y uno de los trabajos que se les daba eran en plataneras, en ciertas zonas del agro, en donde por ser su condición de no legales, los empleadores los explotaban y no les pagaban, o les pagaban solo con vivienda y comida, o era o solo les pagaban lo suficiente para sobrevivir. Eso también es denominado hacer explotación y esclavitud, cuando no te dan lo que la ley determina dentro del trabajo. ¿Ok? Entonces, hay también casos en donde, y se dan casos en la actualidad, por ejemplo, en ciudades grandes, hay personas que mandan a traer personas del campo muy humilde, de comunidades bien adentro, en donde traen, por ejemplo, a una chica, y esta chica la ponen a trabajar lo denominado puertas adentro. Se la pone a trabajar y le dice, no, te estamos pagando con vivienda y con alimentación. Esto corresponde a ser esclavitud del siglo XXI. Cuando no se le asegura, cuando no se le permite salir, cuando no se le permite estudiar, simplemente llega a ser un oficio, a ser una empleada puertas adentro. ¿Ok? Y más aún, dentro de la ley, si es que fuera una persona puertas adentro, debería ganar el doble. Porque aparte de eso, tú trabajas ahí, vives ahí, obviamente tendría que descontar lo que es comida, pero tendría que pagarte mucho más que una empleada doméstica que trabaja a las 8 horas. Porque una empleada puertas adentro trabaja todas las horas. Bien, entonces esto corresponde a ser otra forma de explotación y otra forma de esclavismo en el siglo XXI, especialmente de niñas y adolescentes de comunidades, especialmente indígenas y de la costa. Eso es lo que sucede. ¿Ok? A veces sin recibir paga alguno, con la esperanza de que se les va a poner a estudiar o que se les va a dar un buen trabajo a posterior, etc. Bien, en la actualidad se tiene un alto porcentaje de la población que es esclavos, o que son esclavos, o que son esclavos de otros. Se debe tomar conciencia de que nadie es dueño de la vida de los demás, de la libertad, de la felicidad, y que esta felicidad no se compra, obviamente. Bien, países, especialmente en países que manejan bastante tecnología, como por ejemplo en Eurasia, como son en ciertas zonas de Tailandia, de la India, ciertas zonas de Indonesia, en donde en la actualidad todavía se sigue viendo esto. En China también, a pesar de ser comunista con enfoques capitalistas, en estos lugares se toman a niños, adolescentes y de todas las edades, especialmente a niños, se los ponen a trabajar en fábricas textiles, en fábricas de la metalurgia, en ciertas fábricas que se enfocan en la tecnología, los ponen a trabajar 24/7, hasta donde les dé el cuerpo, sin la oportunidad de estudiar, sin la oportunidad de salir de ahí, de disfrutar su niñez, sin la oportunidad de ver el mundo real, sino que pasan laborando todo el día. Con una remuneración muy mínima. Muchos dirán, es que no es, muchos dicen, no es esclavitud si es que se paga. Y esto es incorrecto. Sí es esclavitud porque no se respetan los derechos individuales, a pesar de que la remuneración era muy mínima. Entonces, sí es esclavitud. Cuando sobrepasa el nivel de tolerancia, cuando la persona se la explota más de lo necesario. En la legislación ecuatoriana son 40 horas a la semana. Pasadas las 40 horas de la semana tiene que ser retribuido con compensación dentro de su salario. Pero si no se compensa esto con salario, corresponde a ser una esclavitud, una explotación laboral. Y hay muchos tratados, muchas leyes internacionales que penan esto. En el Ecuador, al vivir un Estado de Derecho, nos permite denunciar, aunque todavía se da esto en silencio. En países, o en otros países, como les mencioné, en China especialmente, en estas fábricas clandestinas
pueden suceder estos fenómenos y estas explotaciones, pero no hay entes que o denuncien o la represalia de denunciar es muy grande porque se asesinan a la gente. ¿Bien? ¿Quiénes más viven en estado de esclavitud aquí en Latinoamérica? Las personas que están en guerrillas, como por ejemplo miembros de las FARC. Los miembros de las FARC, los que están por encima, los de alto estatus, ellos no viven en un estado de esclavitud, son esclavizadores. Ellos pueden salir a la civilización y tomar sus vacaciones, etcétera, pero las personas que viven ahí, es decir, los que trabajan, los que construyen, los que cocinan, ellos viven en un estado de esclavitud. Si es que la persona no cumple o habla de más, como por lo general esos estados de narcoguerrilla están vinculados al narcotráfico, las personas que hablan no tienen la oportunidad de salir de ese grupo, sino que mueren ahí mismo. Se los asesinan, es decir, tienen una especie de sistema jurídico en donde deciden si es que la persona vive o muere, si cumple o no cumple. Entonces, muchas personas que están en narcoguerrillas viven sumidas en esclavitud. ¿Ok? Muy bien, chicos, vamos a poner una pausa aquí y en 5 minutos nos volvemos a conectar para continuar con la clase.